Estos libros de los profetas menores tienen un propósito definido. En este caso, el libro de Oseas tiene el objetivo de señalar los pecados de Israel, mostrarle al pueblo qué es lo que están haciendo incorrectamente. Y de alguna manera Dios les advierte de un juicio. De hecho, aquí en estos primeros versos, en el verso 1 y 2, pongan atención cómo Dios les advierte de un juicio que sobrevendrá para Israel. Pero Él les advierte a 3 grupos de personas. ¿Alguien me puede decir a quién es primero, a quién va dirigida esta carta? Ahí está en el versículo número 1. ¿A quién va dirigido? ¿A quién Dios les está llamando la atención? A los sacerdotes, a los líderes. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Una de las responsabilidades o funciones espirituales que tenía un líder sacerdotal, que era de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví, era enseñar al pueblo, a Israel, a Judá, enseñarles la palabra de Dios, guiarlos a la oración, al estudio de la palabra, guiar al pueblo para que alabaran a Dios. Esas eran las 3 funciones principales de un sacerdote. Pero como podemos darnos cuenta, no cumplieron su tarea estos líderes religiosos. Pero también esta carta va dirigida a otra clase de personas. ¿Quiénes son aquellos que también está llamando la atención Dios a través de esa carta? A la casa de Israel. La casa de Israel, como hemos aprendido, las 12 tribus se dividieron en 2 grupos. Un grupo se quedó en Jerusalén, en Judá. A este primer grupo se le conocía como el reino del sur, o la casa de Judá, la casa de Benjamín. Y el segundo grupo que se divide, ellos salieron de Jerusalén, no se quedaron ahí en Belén, en Judá. Ellos fueron más al norte de Israel. Ellos fundaron Siquem o Samaria. Ahí se establece el segundo grupo, que se le conoce como la casa de Israel, el reino del norte o la casa de Efraín. Espero que no olviden estos títulos, esta división. Pues para la casa de Israel o para el reino del norte, la casa de Efraín, también era esta advertencia de juicio. No es una carta para felicitar a Israel, no. Era solamente para decirles que venía juicio sobre ellos. Y encontramos un tercer grupo: sacerdotes, casa de Israel. ¿Y quién era el otro grupo a los cuales Dios también los estaba exhortando? A la casa del rey. ¿Quién era el rey en ese tiempo cuando Oseas escribe esta profecía? El rey era Jeroboam II, porque ya había existido un rey llamado Jeroboam, que se le conoció como Jeroboam
uno, o Jeroboam primero, que es el que dividió el reino. El primer Jeroboam es el que le divide el reino a Roboam. Separó a las 12 tribus, 10 las del norte y 2 las del sur. Pues para esa casa del rey, para Jeroboam, era esta llamada de atención, o era una advertencia de juicio. Ya vimos que para los líderes de Israel, los líderes religiosos, que eran los sacerdotes, la casa de Israel, la casa del rey Jeroboam, ¿por qué Dios, hermanos, los corrige? Por el pecado, por la inmoralidad, por la idolatría. Hemos estudiado ya hasta este tiempo 5 causas por las cuales iba a venir juicio sobre Israel. La primera razón o el primer reproche de Dios a Israel fue por su fornicación espiritual. Adoraron a dioses paganos, adoraban a los ídolos, a las estatuas, a Baal, a Astarot, a Moloch, a diferentes deidades paganas. El segundo reproche fue porque no reconocieron que la bendición se las enviaba Dios. Dios les enviaba alimento, provisión, salud, bendición, protección. O sea, era Dios el que estaba bendiciendo a Israel. Israel le daba gracias a los dioses paganos. Por eso viene juicio sobre ellos. También porque ofrecían incienso, prendían velas, ofrendas, fogatas, antorchas, le prendían cirios a sus ídolos, a los Baales. No había misericordia en Israel. Se mataban entre los mismos hermanos de raza. Había mucho odio entre ellos, pleito, pelea. No tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Dejaron olvidadas las escrituras. Se apartaron de los mandamientos de Dios. Les dijeron a los sacerdotes: no queremos saber nada de la Biblia. También Dios los exhorta porque dejaron de servir y adorar a Jehová. Y hoy estudiaremos el sexto reproche. ¿Y cuál es ese reproche? Dios reclama al pueblo de Israel porque los hijos de Israel prevaricaron contra Jehová. ¿Qué entendemos por la palabra prevaricar? Un sinónimo para poder entender significa traicionar a Dios. Eso significa prevaricar. Traicionaron a Dios, rechazaron su palabra, le dieron la espalda a Dios, se olvidaron de Él, no quisieron tener ningún trato, no fueron agradecidos con Dios por la vida que Él les daba. Y esta fue la razón por la cual viene sentencia. Vean cómo menciona aquí el escritor: porque para vosotros, versículo 1, segunda parte, para vosotros es el juicio. ¿Para quién? Para la casa de Israel, para los sacerdotes y para los monarcas, para la familia real. Pero no solamente, hermanos, Dios iba a traer juicio sobre los sacerdotes, porque ellos no enseñaron la palabra. Porque el pueblo hubiera dicho: no, pues yo no conozco de Dios, yo no estudio las Sagradas Escrituras, la Torá, la Tanaj, yo no estudio porque los sacerdotes no nos enseñan, es culpa de ellos. Pero no, hermanos, Dios no solamente iba a sancionar a los sacerdotes, también al pueblo y también al rey. Vean cómo, hermanos, Dios nos ha delegado responsabilidades a cada uno de nosotros. Nosotros como cuerpo pastoral tenemos una responsabilidad de las ovejas.
Ustedes como iglesia también tienen una responsabilidad de escuchar la palabra, de exigir que lo que se estudia son las Sagradas Escrituras. Esa es la tarea también que tiene el pueblo, de discernir lo que se está enseñando, de recibir la palabra, verificar lo que se enseña, si es conforme a la palabra de Dios. Pero también el rey tenía responsabilidad, porque el rey tenía la autoridad. Jeroboam, si los sacerdotes no querían y decían, no, tenemos pereza de estudiar la Biblia, ya nosotros ya conocemos mucho de la ley, qué fastidio es estar ofreciendo sacrificios y el pueblo nunca cambia. Tal vez el sacerdote tenía esa opción de decir que no quería servir al Señor, pero la obligación del rey era precisamente eso, hacer cumplir la función del sacerdote. El rey tenía autoridad sobre todo el pueblo, aún sobre los sacerdotes. Con más razón sobre el pueblo o las familias, el rey tenía que exigir. Esto nos lleva, hermanos, a entender un gran principio. Estos líderes dejaron de enseñar la palabra de Dios. La casa de Israel, ellos pues felices, como nadie los llamaba a estudiar la Escritura, pues ellos estaban en su casa tranquilos. Y el rey también, en lugar de exigir que se predicara la palabra, nos damos cuenta que aún los mismos reyes, hermanos, desviaron al pueblo, hicieron tropezar y caer al pueblo. El primer Jeroboam que yo les platicaba, vean lo que él instituyó en Israel, en Samaria. En el primer libro de Reyes, capítulo número 12, primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 32. Vean lo que hizo Jeroboam, o lo que hicieron todos los reyes de Israel, porque hay mucho parecido entre ellos. Todos se apartaron de Dios, hicieron lo malo delante de Dios. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Vean, aquí encontramos el primer error de Jeroboam. ¿Quién es el único autorizado para instituir fiestas solemnes? Dios. Ni Moisés ni Aarón podían instituir fiestas. Ellos celebraban fiestas, los judíos, pero porque Dios les indicaba lo que tenían que hacer. Pero aquí este hombre, Jeroboam, se toma atribuciones que no le corresponden. Él se sentía que era Dios, que él podía determinar lo que a él mejor le pareciera, e instituyó una fiesta solemne en el mes de octavo. ¿Por qué Jeroboam tuvo que hacer esto, hermanos? Porque Judá tenía sus fiestas, el Pesach, el Sukkot, las fiestas de Hanukkah, de los tabernáculos, de todas las fiestas que mencionan en el libro de Levítico. Judá celebraba esas fiestas, pero como los de Israel no podían venir a Jerusalén, a Judá, al templo de Salomón para celebrar las fiestas, pues al rey Jeroboam se le hizo muy fácil. No, ustedes no tienen que ir hasta Jerusalén. Vamos a hacer un altar, vamos a hacer un tabernáculo, vamos a hacer nuestras fiestas, vamos a instalar nuestros propios sacerdotes y aquí vamos a hacer las fiestas. Sin ellos no necesitamos de los de Judá. Hizo sus fiestas solemnes que se celebraban en Judá y sacrificó sobre el altar. Vean,
el rey no tenía que ofrecer, ni instituir fiestas, ni ofrecer sacrificios, solo un sacerdote. Así hizo en Betel, que después Dios le cambia el nombre por Betabén, un lugar de iniquidad. Ese lugar Betel donde Jacob, cuando venía huyendo de su hermano, él se quedó toda una noche dormido en ese lugar. Ahí se le aparece el Señor, de que la presencia de Dios estaba ahí. Dios estaba siempre en ese lugar, pero ahora el pueblo de Israel provocó que Dios se alejara de ellos, ofreciendo sacrificios a los becerros. Vean, aquí está otra blasfemia. ¿Saben qué hizo Jeroboam? No estaba conforme, o él quería competir con el arca del pacto, el tabernáculo. Jeroboam manda a edificar 2 becerros. Él ordenó hacer y sacrificó ofrendas a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Vean cómo él mismo es el que nombra a los sacerdotes, no fue Dios. Y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Creen ustedes que este sacrificio, esa actitud de Jeroboam, le haya agradado a Dios? No, la respuesta es no. Dios le condenó esta actitud. Volviendo a Oseas, por eso ahora Dios les advierte de un juicio, no solo para el pueblo, no solo para la casa del rey, también para los sacerdotes, porque todos fueron negligentes, irresponsables, no cumplieron sus funciones. Por eso, amada iglesia, amados santos de Dios, cada persona que estamos aquí tenemos una función que Dios nos ha asignado y que tenemos que cumplirla, porque Dios nos va a demandar por esa función. Si es el predicar la palabra, si es cuidar un hogar, si es guiar a nuestros hijos al evangelio, enseñarles la palabra del Señor, orar, enseñarles a orar. Todas estas son nuestras funciones y cada uno conocemos lo que Dios nos ha encomendado. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre Jeroboam II, él reinó 41 años en Israel. Vean todo lo que habrá hecho esto, o todo lo que hizo. Pero aquí viene la sentencia: porque vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Mizpa y Tabor, ¿por qué menciona aquí Oseas estas 2 regiones? Porque eran el norte y el sur, eran los límites. Significa que de toda la región que tenía controlado Jeroboam II y el reino de Israel, o el reino del norte, desde el sur hasta el norte, desde el norte hasta el sur, todos sus límites estaban corrompidos. Había un lazo, había una red, el pecado, la maldad los había atrapado. Y haciendo, versículo 2, haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré ¿a quién? A todos ellos. Posiblemente el sacerdote daría sus excusas. No es que yo predico pero no llega nadie. No, esa no fue una excusa. Él tenía que predicar, aunque sea una persona, él tenía que hacerlo.
O aunque un alumno fuera a escuchar la ley, él tenía que estar enseñando. O el rey, es que ya el pueblo no tiene, ya no, el pueblo no me obedece. Por eso es que yo no le pedí al sacerdote que les enseñara la palabra de Dios. No, esa era una excusa. Su responsabilidad era cumplir sus funciones. Y el pueblo hubiese dicho, no, es que no había sacerdote que me instruyera. No, pues tú tienes el derecho y la obligación de escudriñar tú solo la Biblia. Todos tenían una responsabilidad, hermanos. Y estos líderes hicieron víctimas. ¿Qué significa esto? Hicieron tropezar a muchas personas, a mucha gente. Que no vayamos a caer en esto, que por incumplir o por ser irresponsables en nuestras funciones, alguien vaya a caer, dice, hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo. En el verso número 3 encontramos cómo Dios no quería que Israel continuara en su desenfreno inmoral, ya que esa misma iniquidad los castigaría. Y aquí podemos darnos cuenta cuáles fueron los pecados en este solo capítulo por los cuales Dios decretó un juicio sobre ellos. Versículo 3 dice: yo conozco a Efraín e Israel, es que es el mismo, no me es desconocido. ¿Qué es lo que está dando a entender esto? De que a veces el hombre piensa que aunque peque en lo oculto, o que nadie se entere, o que solo algunos se enteren, él puede seguir pecando. Dice, además nadie me vio. Así pensó Israel. Así pensaron los de la casa de Israel, los sacerdotes de Israel y los reyes de Israel. Así pensaron. Pero dice Dios, yo los conozco perfectamente. Y escuchen esto, hermanos. Dios conoce lo bueno y lo malo. Lo que nosotros hagamos delante de Dios bueno, el Señor lo está mirando. Pero también lo que si hacemos lo malo, también Dios lo está observando. Dice, yo conozco a Efraín, a Israel, no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y te has contaminado. Aquí está el primer pecado. Prostitución espiritual se refiere a adorar a alguien que no era Dios, a rendirle culto, veneración a algo que no es Dios. Segunda razón, verso 4, porque no piensan en convertirse. Ellos solamente aparentaban una vida de religión, porque vamos a ver que ellos continuaban, los de Israel, haciendo sus sacrificios. Lo que aprendieron cuando Dios saca al pueblo de Israel del desierto y le da las leyes a Moisés, y todas esas leyes Moisés se las enseña al pueblo. Ellos las conocían perfectamente, sabían que el sacrificio era algo ordenado de parte de Dios para expiar y hacer a un lado los pecados, y que la comunión fuera posible con Dios, del pueblo con Dios. Ellos sabían estos sacrificios y ellos lo practicaban, pero dice, no se quieren convertir. Y cuando alguien no se quiere convertir y está practicando en pecado, Dios no va a perdonar esos pecados. Y esos pecados van a traer consecuencias graves para la persona que los está haciendo. Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Otro pecado, verso 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y Judá también tropezará con ellos, con sus ovejas y con sus vacas. Verso 6, andarán buscando a Jehová y no lo hallarán. Se apartó de ellos. Los de la casa de Israel, o la casa del rey, los sacerdotes,
Ellos estaban haciendo sus rituales, sus sacrificios, como ellos pensaban que lo marcaba la ley. Pero ya vimos que Jeroboam, él cambió el culto. Pero ellos estaban conscientes de la religión que estaban haciendo lo correcto, no importa aunque estuvieran pecando. Y hoy en nuestro tiempo, hermanos, parece lo mismo. O aquellas que son religiones, aquellas que son sectas, que solamente son denominaciones, practican cosas, hacen rituales, hacen sus liturgias, todo el protocolo, llevan una vida de religiosidad, pero no se convierten a Dios. Aún siguen en la mentira, en las borracheras, en la fornicación, matando, asesinando, en las drogas. O sea, es una práctica totalmente de inmoralidad. Y esta realidad, hermanos, que nosotros conocemos, que Israel, ni aun siendo el pueblo de Dios, Dios no le toleró el pecado. No, Dios reprendió su pecado y castigó ese pecado juntamente con ellos. Por eso es que ahora el mensaje que nosotros damos para predicar el evangelio, sí son buenas noticias, porque el evangelio son buenas noticias, pero también hay que predicar las malas noticias. Que si esa persona vive en pecado, si Dios no perdonó a Israel, tampoco a aquellos, aunque tengan una religión y ellos hacen todo lo que les dicen. Así estaba Israel. Vean, con sus ovejas, ellos iban y ofrecían sus ovejas, llevaban sus vacas y sacrificaban sus vacas. Ellos, según iban a buscar a Dios, iban a buscar a Jehová y hacían todos los rituales y oraban y según ellos hacían lo correcto. Pero dice, Dios se apartó de ellos. Versículo 7, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredares. Ya vimos que la palabra prevaricación significa transgredir las normas que ya están establecidas. Es como aquel que va en la avenida y no le interesa si es una luz roja, él se pasa la luz en rojo. Y donde dice no estacionarse, él va y se estaciona ahí. O es un lugar exclusivo y él va. Eso es romper las reglas, transgredir las reglas. Dios ya había establecido sus reglas, Él estableció sus preceptos, su ley. Pero el pueblo de Israel dijo, no nos importa las leyes de Dios. Eso es prevaricar, pasar por alto todo lo que Dios ya había establecido. Transgredir y violar la ley divina conscientemente. Un compromiso que ya está establecido, él no hace caso de ese compromiso y con mala intención desobedece. Él estaba consciente. No cumplir el deber que ya Dios ha establecido. Pero vean cómo eso traía consecuencias, hermanos. ¿Qué significa eso de engendrar hijos extraños? Hijos extraños, ¿qué es un extraño? Es alguien que tú no conoces, ¿verdad? Tus hijos no los vas a encargar o alguien llega, un desconocido, un extraño, tú no le tienes la confianza. Dice Dios, cuando tus hijos me claman a mí, para mí son extraños, no los conozco. Ellos nunca han sabido de mí. Cuando les hablan de Dios, ¿de cuál Dios? Para ellos Dios era extraño, no lo conocían, porque no estaban cumpliendo sus funciones. Ni los sacerdotes, ni los padres de familia, ni los gobernantes de Israel no estaban enseñando la palabra de Dios. Al contrario, traicionaron a Dios. Pero aquí viene lo terrible. Ahora, en un solo mes, que esta es una palabra alegórica, no es literal, porque no cayeron en esclavitud inmediatamente en un mes. No, eso se refiere a que en un tiempo corto ellos iban a ver la consecuencia de adorar
a dioses paganos, adorar a los Baales, desobedecer a Dios, no estudiar la Escritura, no cumplir con sus obligaciones. En un tiempo muy corto ellos verían cuál sería ese problema. Dice, serán consumidos ellos y sus heredades. Les decía a ustedes que esta carta o esta profecía la escribió, hermanos, Oseas, más o menos por el año 725. ¿Y en qué año cayó bajo esclavitud el pueblo de Israel o la casa de Israel bajo el dominio de los asirios? En el 722, 3 años después que terminó la profecía de Oseas, se cumplió esta profecía. Perdieron sus heredades porque entró el rey. Vamos a ver la invasión del rey de Asiria. Déjenme buscar el texto, ya se me extravió. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Segundo libro de Reyes, 17, verso 1. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Son 23 versos, pero solamente vamos a leer un poco de este pasaje. Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió, vean, este es el último rey que tuvieron los israelitas. Y de ahí sube Salmanasar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores. Este Oseas no es el rey, el profeta que estamos estudiando. No, este Oseas era el rey que tenía Israel. Había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y lo llevó prisionero a la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria, aquí está la invasión de los asirios, y el rey de Asiria invadió a todo el país. Sitió Samaria, que es sitiar, rodeó la ciudad, la capital donde estaba el reino de Jeroboam, donde estaba su ejército. Viene este rey de los asirios y sitió y estuvo sobre ella 3 años y derrotó a la nación de Israel. Por eso, cuando vemos en el verso 1, hermanos, cómo Dios les advierte de un juicio, es porque no les estaba diciendo que se arrepintieran. No, Dios sabía que no se iban a arrepentir, y aquel que no se arrepiente no puede detener el juicio de Dios. El juicio de Dios vendrá. ¿Qué es lo que puede detener el juicio de Dios? Solo la sangre preciosa de Cristo. Solo la sangre de Jesús en nuestra vida. Cuando el hombre se arrepiente, le pide perdón por sus pecados y se aparta de ese pecado, alcanza la misericordia de Dios, no la ira de Dios. Solo Jesucristo puede detener esa ira en nosotros, en nuestra vida. Dice versículo 8, ya vimos los pecados por los cuales venía este juicio sobre Israel, y ya vimos fue la invasión del rey de Asiria que sitió la ciudad. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Esa trompeta, hermanos, no era para Israel del norte. No, ellos ya iban directo a la esclavitud. Esta palabra de Gabá, Ramá y Betabén se refiere porque estaban ubicados en la región de Judá. Quiere decir que aún Dios les estaba
dando, con este juicio que iba a venir sobre Israel, Dios le estaba advirtiendo a Judá para que no volviera, no cayera en esos pecados. A veces tú y yo hemos visto cómo a veces Dios envía juicio sobre la gente y pensamos que ese juicio es solamente para ellos, pero a veces es una advertencia para nosotros, para que sigamos viviendo en santidad, buscando de la presencia del Señor. Dice: Efraín será asolado en el día del castigo. Asolado, ¿qué significa? Arruinado, destruido, arrasado totalmente. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Verso 10: los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Vean también, así como cayó sobre Israel ese juicio, también Dios le advierte a Judá que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Vean cómo Dios todavía le está dando una oportunidad a Judá. Eso nos habla del amor, de la misericordia del Señor. A veces el hombre le es muy fácil jugar con el pecado y como no pasó nada, vuelven a repetirlo. Y dicen: no, no pasó nada. Pero después, cuando ellos reinciden, sí pasan cosas. Y a veces son muy tristes, muy lamentables, donde ya no hay vuelta atrás. Por eso es mejor vivir en sujeción, buscando la dirección de Dios, en obediencia, tomando la decisión de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Dice: Efraín es vejado. La vejación significa tratar a una persona sin consideración, pisotear a una persona. Y así fue Israel, porque desobedeció a Dios. Fue vejado. El rey de Asiria los pisoteó, los humilló. Quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Pero ahora dice Dios: yo pues seré como polilla a Efraín y carcoma a la casa de Judá. ¿Qué es la polilla, hermanos? Es una bacteria que no se ve, pero que puede traspasar algún material y únicamente busca una entrada, hace un orificio muy pequeño que no se ve, pero por esa entrada tan pequeña puede carcomer y comer por dentro. Así va a suceder con Israel. Por una puerta tan pequeña que ellos abrieron para el pecado, entró el pecado y los iba a destruir, como la polilla destruye a la madera. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, va a pedir ayuda, va a pedirle al rey que lo auxilie, pero ese mismo rey al que le pide que lo ayude, ese mismo rey es el que lo va a esclavizar. Y no podrá sanar ni oscurará la llaga, porque yo seré como león a Efraín. A ver, ¿quién de aquí se le acercaría a un león pero que no esté en la jaula? Nadie. No nos podemos acercar. Hay videos en YouTube y en Facebook. Estaba yo viendo un video de un cuidador en África que él se duerme con los leopardos y no le hace nada. Pero esos animales, por instinto, por naturaleza, son asesinos o atacan para alimentarse. Ese es su instinto. Y es lo que les iba a suceder a Efraín, a Israel. Iba a ser atacado, así como un león ataca a su presa, así ellos iban a perecer. Y como un cachorro de león a la casa de Judá. ¿Por qué habla de un cachorro de león a la casa de Judá? Porque un cachorro no puede atacar a una persona, al menos que ya tenga un tamaño considerable. Pero ¿qué es lo que va a suceder con ese cachorro? Va a ir creciendo, y cuando tenga el tamaño ya podrá atacar. Por eso para Judá era como un cachorro de león, pero que iba a crecer
y 100 años después, también Judá iba a caer en esclavitud. Dice, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien lo liberte. Vean cómo, hermanos, la consecuencia del pecado siempre se cumple. Pero ahora en el versículo 15 vemos cómo Dios profetiza que el hombre que se aparta de Dios cae bajo maldición. Pero también Dios le da la oportunidad para que se arrepienta. ¿Qué dice por último el verso 15? Y nos ponemos de pie. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Vean cómo Dios aún le da oportunidad al hombre. Dios estaría ahí, aunque el pueblo no quiso saber nada de Dios, Dios aún le amaba. Y hoy le damos gracias al Señor, porque aunque estábamos apartados, alejados de Él, Dios nos vino a buscar. Y el Espíritu Santo nos ha redarguido. Y ahora Él ha hecho que reconozcamos nuestro pecado. Pero Él quiere que aún sigamos nosotros reconociendo ese pecado, porque todos los días de alguna u otra manera ofendemos a Dios. Porque si yo le dijera a Dios, yo no he cometido pecado, lo estoy haciendo a Él mentiroso. Y Dios no es mentira, Dios es verdad. Dios espera que reconozcamos nuestro pecado, que busquemos su rostro, que en nuestra angustia le busquemos. Y Dios está ahí. Y quiero cerrar con esta profecía, estas palabras que el profeta Jeremías dijo al pueblo, pero a Judá. Dice Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí está el Señor. ¿Cuántos han venido para buscarle a Él? Él está aquí. Gloria al Señor Jesús. Solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, porque a través de la vida de esta nación, Señor, tú nos muestras tu justicia. Tú no toleras, Señor, la desobediencia, el pecado, la maldad. Pero podemos entender que tú le das oportunidad a aquel que sí tiene el deseo de convertirse, de volverse a ti. Tú estás dispuesto, Señor, si nosotros nos apartamos del pecado, renunciamos, Señor, a la inmoralidad,
Tú estás ahí, Señor, para perdonarnos, para borrar todo pecado y extendernos, Señor, tu misericordia, porque tú eres grande, tú eres perdonador. Señor, en esta tarde te pedimos que aquellos que aún todavía, Señor, que escuchan este mensaje, algunos aún dieron oportunidad, Señor, al pecado, a la maldad, a la iniquidad, que no lo hagan más, que se aparten, Señor, y que se vuelvan a ti, para que tú los perdones, Señor, y tú nos limpies con tu sangre preciosa. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por cada familia. Yo te pido que tú bendigas, Señor, bendigas a esta iglesia, Señor, a los pastores, a los jóvenes, a los niños, todas nuestras actividades, Señor, y a todas las personas que hoy se congregaron, a los que se conectaron, Señor, también que tú derrames bendición en abundancia. Vamos a salir de este lugar, te pedimos que tú nos lleves con bien, que el amor de Dios, la gracia de Cristo y la unción del Espíritu Santo, Señor, llene a tu iglesia hoy y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Nos vemos el sábado a las 8 de la mañana para ir al picnic, y el domingo 11:30 y 6 de la tarde. Bendiciones.